Pero esos son los costos que uno debe asumir para lograr de verdad una estructura que sea amigable con su entorno y realce la belleza natural que va a tener este aeropuerto por su estructura y por su área de mar que casi que la rodea por 3 lados. Nosotros vamos a tener 4 posiciones de contacto. En este momento tenemos solamente 2 posiciones de contacto. Vamos a tener 5 bandas de equipaje totalmente nuevas con gran capacidad frente a 4 bandas de equipaje, pero cuya capacidad de cada una era menos de la mitad de las nuevas bandas. Vamos a tener los puentes de abordaje totalmente nuevos. Vamos a tener fachadas de vidrio, de cristal, donde se pueda observar todo lo que es la belleza natural de nuestro entorno. Una persona sentada en la mitad, parada en la mitad de la terminal, va a poder ver a un lado la plataforma con los aviones y al otro lado nuestro mar Caribe. De verdad estamos ante un desarrollo espectacular que tiene que apalancar el crecimiento económico de la ciudad, su desarrollo de sus procesos turísticos y hacer un referente a Santa Marta en el escenario internacional. Si no se habían logrado los vuelos internacionales, yo creo que con esta estructura las fuerzas vivas de la ciudad van a poder convencer a operadores turísticos y a empresas de transporte aéreo a que miren esto como una gran posibilidad de desarrollo en la costa caribe. Por último, esto es lo que estamos haciendo con el concesionario. Este proceso lo esperamos tener listo en este año para que se inicie la construcción en el año 2013 y podamos tener una inauguración, una entrega de obras a finales, ojalá, del 2014 y tener a principios del 2015 la inauguración de nuestra nueva estructura. Y por otro lado, la autoridad que tiene todavía la responsabilidad del lado aire, o sea, la parte de pistas, la parte de calles de rodaje, iniciaremos una consultoría que nos determine qué largo de pista necesita este aeropuerto, hasta dónde tenemos que extendernos, pero también haciendo la claridad de que esta pista tiene casi el largo que requiere cualquier pista a nivel del mar para operar cualquier avión de cabina angosta. Los aviones de cabina angosta son los aviones de un pasillo que todos utilizamos cuando venimos acá a Santa Marta, cuando vamos a Bogotá, cuando los aviones que hacen los servicios a Miami, a Fort Lauderdale, a Ecuador. Esos mismos aviones que están prestando servicio aquí en la pista de nuestro aeropuerto son los mismos aviones que van a esos destinos internacionales. O sea, con esto quiero hacer énfasis que no hay impedimento para que en Barranquilla se puedan dar conexiones internacionales. La única, perdón, Santa Marta, la única limitación que tiene el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta es que si la pista está muy mojada por un exceso de lluvias, hay la posibilidad de que el avión sea desviado. Entonces quiero que sepan que eso es cuestión, pues, que nos diga el consultor, vea, Santa Marta solamente necesita 100, 120 metros adicionales. Entonces, eso nos lo dirá nuestro consultor experto alcalde, y con eso nosotros, ya con una consultoría que nos diga el aeropuerto Simón Bolívar tiene que tener 120 metros, lo podemos hacer o por un lado metiéndonos al mar en la zona norte, o por el otro lado metiéndonos al mar, o distribuimos 50 y 50, o sea, eso nos lo dirá ese consultor y empezaremos ese gran proyecto. Ustedes pues nos ayudarán, el alcalde y el gobernador y los congresistas del Magdalena, a conseguir esos recursos. No, si cuesta 60, 70 mil millones, pues tendremos que conseguir esos aportes nacionales, pero pues es una obra que queremos hacer para complementar lo que se está haciendo a nivel de la terminal aeroportuaria.
Quiero con esto pues terminar diciéndoles que el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, una vez esté construido, no le va a tener que envidiar nada a los aeropuertos Ernesto Cortizos de Barranquilla y al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Van a poder vender su ciudad en igualdad de condiciones de infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, y van a poder mostrar la belleza de una gran ciudad que está renaciendo, que tiene un gran florecimiento, que ha tenido una gran dirección por parte de sus burgomaestres, de sus gobernadores, que va a tener ese acompañamiento que se ha dado por parte de las fuerzas vivas y que puede convertirse junto con Cartagena en las dos grandes vitrinas turísticas que tiene nuestro país. Alcalde, muchas gracias por ese acompañamiento que nos ha hecho. A los señores del concesionario, de verdad, un reconocimiento, porque este ha sido un trabajo muy duro. Con Nancy, con los miembros de la Junta, nos hemos reunido en varias veces tratando de solventar las dificultades que hemos tenido, y a todas las fuerzas vivas del Magdalena y a las fuerzas vivas de Santa Marta y a los gremios que nos han acompañado, de verdad un merecido reconocimiento también, y esperamos poder mostrarle los detalles de nuestro nuevo gran aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Muchas gracias. Palabras del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, doctor César Riascos Noguera. Doctor Carlos Caicedo, alcalde distrital de Santa Marta. Doctor Santiago Castro, director de la Aeronáutica Civil. Doctora Nancy López Romero, gerente general de la concesión Aeropuertos de Oriente. Coronel Freddy Tibaduiza, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta. A todos los asistentes, a los distintos representantes de los sectores productivos, agremiados y asociados en el Comité Intergremial del Magdalena. Realmente asistimos a este acto que ha desbordado pues todas las expectativas, y aquí lo vemos con los asistentes que nos acompañan, a conocer este proyecto sobre el cual la ciudad ha venido clamando insistentemente desde hace muchos años. Recordamos que hace 30 años el aeropuerto de Santa Marta tenía un vuelo semanal a la ciudad de Miami, tenía su muelle internacional, y por circunstancias lamentables pues fue suspendido, y al día de hoy todavía no contamos con una frecuencia internacional que igualmente estamos reclamando insistentemente. ¿Qué importancia para la ciudad de Santa Marta, para su competitividad, que ya podamos en el día de hoy conocer este proyecto tan anhelado como mencionaba, que pueda dar una respuesta efectiva a este destino turístico, a este importante destino del país, de Colombia? Hace un año, en una APP presidida por el señor Presidente de la República, le escuchábamos, parafraseándole, Santa Marta va a tener un cipote aeropuerto, y de acuerdo con las palabras que acabamos de escuchar por parte del director, en ese camino vamos seguramente. Pero no solamente la infraestructura la que nos hace falta, y seguramente ya vendrán otras actividades que tendremos que emprender conjuntamente, y por supuesto con todo el sector privado, y es mejorar las condiciones de competitividad. Es una revisión absoluta sobre las distintas conexiones, sobre las tarifas aéreas, que siguen siendo para la ciudad de Santa Marta de las más costosas, las frecuencias aéreas a distintas partes. Ayer nos comentaba el gerente del aeropuerto que recibimos con mucha satisfacción una nueva frecuencia a la ciudad de Bogotá saliendo a las 6:30 de la mañana. Qué importante eso para la ciudad, que ya podamos disponer de una frecuencia a Bogotá en horas tempranas que nos permita aprovechar el día a las personas que tienen que desplazarse. De igual forma, para este tema de competitividad, sigue siendo necesario revisar no solamente las tarifas. Con mucha preocupación escuchábamos en una
intervención reciente del presidente de Viva Colombia, que se iba a suspender la frecuencia entre Santa Marta y Pereira porque estos dos aeropuertos arrojaban las tarifas más altas en materia de abastecimiento de combustible, y que por tal motivo solamente estaban vendiendo tiquetes hasta el mes de abril porque estaban evaluando la suspensión de esta frecuencia. No entendemos esa situación realmente, cómo se origina y quién es el responsable de fijar las tarifas de los combustibles en los distintos aeropuertos. El Ministerio de Minas. Bueno, ese es un tema muy importante sobre el cual nos preocupa enormemente, porque sin duda alguna afecta a las condiciones de competitividad que puedan darse, al igual que las tarifas. ¿Qué importancia es que lo más pronto posible podamos hacer las gestiones correspondientes para tener un aeropuerto que tenga vuelos a Panamá y a Miami, para poder hacer todas esas conexiones necesarias y poder hacer los desplazamientos necesarios y seguir mejorando en condiciones de competitividad? Qué bueno sería igualmente estar previendo una posible ampliación de la terminal de carga. Sabemos que el aeropuerto de Santa Marta se limita simplemente a paqueteo con unos volúmenes de carga simplemente bajos, pero definitivamente para mejorar nuestras condiciones de competitividad, sin duda alguna tenemos que proyectarnos hacia eso, ir pensando más adelante cómo también considerar la ampliación de la terminal de carga. Estamos haciendo un trabajo muy importante de vender la ciudad, de invertir a la inversión extranjera, y todos estos elementos son fundamentales para que un inversionista tome una decisión, bien sea de relocalización de su empresa en estos territorios o bien sea de establecerse como un inversionista extranjero o nacional igualmente. Usted decía hace un momento, doctor Santiago, que los aeropuertos son las vitrinas, son el primer impacto que tiene un pasajero cuando llega a una ciudad, y ahí, distinto a lo que es propiamente la infraestructura del aeropuerto, tenemos que hacer unos trabajos importantes con esto, señor alcalde, y particularmente me refiero a lo que tiene que ver con el camellón de Roche de Luz, a darle una organización a ese camellón, para lo cual desde allá le ofrecemos todo nuestro concurso para poder trabajar con las distintas personas que están dependiendo de sus ingresos de las actividades que se despliegan en esta parte, porque nada nos sirve tener un aeropuerto espectacular y salir del aeropuerto y encontrarnos con una imagen de desorden absoluto que necesariamente tendremos que corregir. Y ahí reitero, señor alcalde, desde la Cámara de Comercio, con políticas de formalización, con políticas de emprendimiento, podemos prestarle una gran colaboración en este sentido. Y por último diría que no podremos perder de vista lo que es la aviación privada, necesaria igualmente para llamar la atención de visitantes. Estamos viendo lo que sucede en Cartagena, lo que sucede en la misma Barranquilla, con aeronaves privadas que están acercándose a la ciudad. Eso es un tema que tenemos que también considerar, y la invitación igualmente a aeropuertos de Oriente, para que puedan considerar la prestación de los servicios y la adecuada atención de estos vuelos, que son importantes igualmente para la ciudad. Vamos por buen camino. El puerto de Santa Marta sigue su proceso de expansión y faltaba complementarlo con el aeropuerto de Santa Marta. Bienvenida a esta iniciativa, cuente con nuestro concurso en todo lo que le podamos servir, y desde ya igualmente anunciamos que desde la Cámara de Comercio nos constituiremos en veedores de este proceso, para dar las garantías necesarias de que estas obras que hoy nos van a mostrar se lleven a feliz término y salgan adelante. Y por último, necesario dentro de un buen aeropuerto tener las posibilidades de los desarrollos ecoturísticos en el Parque Tayrona. Es fundamental para la ciudad, porque eso es lo que va a colocarnos igualmente en el mapa internacional como un destino de clase mundial. Muchísimas gracias. Del concesionario Aeropuertos de Oriente, doctora Nancy López Romero. Buenos días a todos. Les agradecemos la presencia. Veo que tuvimos un muy buen poder de convocatoria. Muchas gracias. Señor alcalde, saludo a la mesa. Señor alcalde Carlos Eduardo Caicedo, director del señor doctor Santiago Castro, director de Aerocivil, coronel Freddy Ibarriza, comandante de la policía, y doctor César Riasco, presidente de la Cámara. En primer lugar, y un poco repitiendo al doctor Castro, quiero agradecerle tanto a la alcaldía y a
Aerocivil hemos estado, como bien se dijo, trabajando muy duro en este proyecto. Para Aeropuertos de Oriente ha sido siempre, desde que quedó a cargo de esta concesión, ha sido pues un honor poder participar en el desarrollo de estas regiones. Los aeropuertos son una puerta de entrada muy importante en cada ciudad y, como ustedes saben, la concesión es el sistema que tiene el Estado y que el Aerocivil ha utilizado muy bien para contribuir a acelerar el avance en las distintas regiones del país. Estamos nosotros entonces aquí como el instrumento que tiene hoy la ciudad para poder contribuir a ese avance y a ese desarrollo, a una generación de empleo por un buen periodo de tiempo, y pues con ustedes ir de la mano para tener el aeropuerto que Santa Marta pues se merece, no solamente por su turismo, sino por la ciudad que se está desarrollando y que ha mostrado que quiere seguir avanzando y seguir siendo grande. Yo les voy a mostrar ya en detalle cuál es el proyecto que tenemos a cargo y por el que estamos ahorita avanzando, trabajando para llevar a término dentro de los plazos que internamente pues nos hemos pactado. La concesión está a cargo de la administración, operación y mantenimiento y modernización del aeropuerto. Claro, es importante que tengamos claro que estamos llevando el aeropuerto a una modernización, no le estamos haciendo una remodelación al aeropuerto existente, sino que lo estamos vamos tratando de llevar a un nivel de servicios y de facilitación, de confort para el usuario, que esté acorde con los estándares internacionales actuales. El proyecto, un poco para que nos pongamos en contexto del alcance de lo que estamos haciendo y de qué es el contrato nuestro. El contrato nos contempla 3 etapas. Ya hemos surtido la primera etapa, que es la etapa previa, en la que estuvimos elaborando diseños con Santa Marta, que forma parte del hito 2 del contrato. Hemos venido arduamente y con la participación de la autoridad distrital principalmente y del Aerocivil, obviamente entre Aerocivil, el concesionario y nosotros, elaborando diseños todos estos meses desde que recibimos la concesión, con el fin, como lo dijo el director de Aerocivil, de mirar exactamente qué es lo que necesita y qué es lo que requiere la ciudad, independientemente de lo que teníamos previsto en el contrato. El contrato entonces nos prevé una etapa de modernización de 30 meses. Santa Marta se encuentra dentro de los aeropuertos del hito 2 junto con Valledupar y Riohacha, y la etapa de modernización empezó el 27 de diciembre del año 2012. Es por esta razón que es hasta esa fecha que ustedes empezaron a ver movilización de máquinas y empezar las obras en el aeropuerto. Una vez se culmine la etapa de modernización, en principio estaría en junio de 2014, ya les voy a explicar cómo esto podría alargarse un poquito. Empezaría la etapa final y iríamos hasta el año, como mínimo hasta el año 2025, con la administración y operación del aeropuerto por cuenta de la concesionaria. El proyecto contempla un área concesionada que fue la que fue entregada a Aeropuertos de Oriente. Esa es la terminal de pasajeros, la plataforma, los parqueaderos, las vías de acceso y el cerramiento perimetral del aeropuerto. Con lo cual, Aerocivil sigue a cargo como autoridad aeronáutica de la pista, las calles de rodaje, la torre de control, los edificios con equipos de radioayuda y el edificio 6, que son los bomberos del aeropuerto. Entonces, lo que ustedes ven aquí señalado en azul es lo que está a cargo de la concesionaria. ¿Qué es lo que tenemos de alcance del proyecto como tal? Hoy contamos con una terminal de 6.200 metros cuadrados, parqueaderos de 2.070 metros, un área de plataforma de 19.400 metros, 2 posiciones de contacto, una posición remota y 3 bandas de equipaje como
aspectos generales del aeropuerto actual. Tenemos un alcance básico, lo que hemos llamado nosotros alcance básico, que es el alcance inicial que tenemos contemplado en el contrato, donde iríamos con una terminal, ampliaríamos la terminal a 7.595 metros, los parqueaderos de 4.900 metros, un área de plataforma que quedaría igual de 19.300 metros, 3 posiciones de contacto donde habría 2 puentes nuevos y un puente repotenciado y 3 bandas de equipaje nuevo. Como producto de lo que decíamos antes, de la gestión de las autoridades distritales, departamentales, Aerocivil y la concesionaria se dedicaron pues a la tarea de mirar qué podría ser un proyecto más acorde con lo que la ciudad está esperando y está proyectando. Como producto de eso, la Aerocivil le solicitó al concesionario proponer ciertas obras que se llaman obras complementarias, las cuales contemplan un alcance de llevar a la terminal a 12.735 metros, los parqueaderos a 5.200 metros, la plataforma a 25.000 metros cuadrados, que contemplar 4 posiciones de contacto, las 4 con 4 puentes de abordaje nuevos, ninguno repotenciado, 5 bandas de equipaje y una nueva torre de control para el aeropuerto. El proyecto inicial básico contemplaba subir la altura de la torre de control, pero la torre quedaría como estaba. Aquí vemos lo que significarían esos metros en la terminal. En el primer piso, que hoy tiene 3.500 metros y un parqueadero de 2.070 metros, con el alcance básico nos iríamos a un área construida en el primer piso de 4.400 metros, parqueaderos de 4.900 metros. Habría aire acondicionado en las salas de retiro de equipaje y oficinas. Hoy ustedes saben que el primer piso del aeropuerto no tiene ninguna climatización, y se prevé una separación en el retiro de equipaje nacional e internacional. Con las obras complementarias, la terminal en el primer piso quedaría con 7.368 metros, parqueaderos de 5.200 metros, un aire acondicionado para la totalidad de la terminal y una separación completa de flujos nacionales e internacionales, no solamente para retiro de equipajes, sino los flujos de pasajeros quedarían completamente separados. En el segundo nivel, hoy contamos con 2.653 metros, un área de salidas de abordaje de 434 metros y climatización en las salas de abordaje. Con las obras iniciales que tenemos que adelantar, iríamos a un área de 3.152 metros, salas de abordaje en un área, separaríamos las salas nacional e internacional, una sala de abordaje nacional con 635 metros y 303 metros cuadrados de sala de abordaje internacional, y la climatización continúa en las salas de abordaje nacional e internacional. Las obras complementarias nos llevan a 5.367 metros de área total, con salas de abordaje nacional de 1.400 metros cuadrados. Aquí se contempla una gran sala nacional con distintas puertas, que es la tendencia de los aeropuertos hoy en día. Climatización en las salas de abordaje nacional e internacional, las 2 salas. ¿Cuáles son las principales características entonces en el proyecto? Las principales características generales. Un hall general en el primer piso que pasaría de 1.100 metros a 1.400 o casi 1.500 metros cuadrados. Un área de salas de retiro de equipaje que va de 466 metros cuadrados a 656 metros cuadrados. Oficinas de aerolíneas hoy tenemos 5, se proyecta pasar a 9. Escaleras eléctricas y ascensores con las que hoy no cuenta el aeropuerto. Lo primero que se va a ir en este proyecto es la rampa que tenemos allá para ir al segundo piso. Pasaríamos a 3 escaleras eléctricas y 3 ascensores. Inicialmente pues tendríamos 2 y 2. El área comercial
del aeropuerto, que hoy es de 571 metros, quedaría en 1173 metros. Hoy contamos con 16 módulos para el check-in, de counters de check-in, y pasaríamos a 24 módulos. El control de salida internacional, pues hoy no contamos con una sala internacional, no tenemos hoy controles de salida internacional. Lo que se proyecta es que el aeropuerto quede al final de todo el proyecto con 238 metros cuadrados para control de salida internacional. El control de salida nacional, que hoy está en 104 metros, se ampliaría a 180 metros cuadrados. Control de llegada internacional, hoy hay 185 metros cuadrados, ese quedaría básicamente igual. Una sala internacional nueva de 345 metros cuadrados, salas nacionales, como les dije, que irían a un área de 1200 metros cuadrados. Les voy a contar entonces, ya no viendo la diferenciación entre el alcance que tenemos como básico y el alcance de las obras complementarias, me voy a concentrar aquí ya en mostrarles lo que va a ser el aeropuerto completo con las obras complementarias adelantadas. Aquí tenemos una vista de todo el aeropuerto. Del área de la terminal, una vez construida, serían 12.735 metros cuadrados. El parqueadero, líneas que serían 9 están acá. Áreas de retiro de equipaje quedan aquí, con los 380 metros que hablamos ahora. Las oficinas gubernamentales, aquí están todas las autoridades, son las oficinas de aeronáutica, policía, DIAN, ICA, migración, etcétera. Estas van a tener áreas aquí y aquí. Y una nueva torre de control. La torre de control hoy en día está en el edificio terminal. La idea es sacarla y que quede una muy bonita torre de control aquí. En general, entonces tenemos, pues eso va acompañado de lo que les contaba ahorita, las 3 escaleras eléctricas y 3 ascensores, áreas comerciales de 1.200 metros y unos 24 counters de chequeo. En el segundo piso, este es el plano general, tenemos la sala internacional completamente, como ven, independiente de lo que serán las salas nacionales. Este es el gran área de salas nacionales que les contaba ahora. Es una gran área de salas con varias puertas de salida. Y la sala internacional acá. La plazoleta de comidas está concebida, una plazoleta de 600 metros cuadrados en este segundo piso, aquí a este lado. Las oficinas gubernamentales que tienen que ver, aquí principalmente es migración, antinarcóticos, todas las autoridades que tienen que ver con lo que es la salida de los pasajeros. Y bueno, luego son las oficinas del concesionario que están a este lado. Este es el parqueadero. El parqueadero, como lo dijo el director, generó una gran polémica cuando estábamos diseñando el proyecto, porque inicialmente estaba concebido para crecerlo hacia arriba con un segundo piso que tapaba completamente la vista hacia el mar. Entonces se concibe ahorita un parqueadero con los 5.000 metros, 2.800 metros en el piso 1 y 2.700 metros como sótano. Ese parqueadero lo tenemos, tiene las primeras áreas son el servicio público tanto en el primer piso como en el sótano. Un espacio para parqueadero de funcionarios de las distintas autoridades, un sitio específico para taxis. Aquí está el parqueo de taxis y aquí vemos la circulación que tendrían para la recogida de los pasajeros, y un espacio para el parqueo de los carros de transporte de hoteles. Esa es la organización que se tiene prevista para el parqueadero y el transporte de los pasajeros. En lo que respecta a la plataforma, estamos con una plataforma de 19.000 metros, las 2 posiciones. Pasaríamos inicialmente a 3 posiciones de contacto, 3 bandas de equipaje,
y 3 posiciones de estacionamiento con puente de abordaje. Como les contaba, 2 puentes de abordaje que serían nuevos y uno repotenciado. Al final el aeropuerto estará con una plataforma de 25.000 metros, 4 posiciones de contacto, 5 bandas de equipaje y 4 posiciones de estacionamiento, con cada una con su propio puente completamente nuevo. En cuanto a inversión el total de inversiones que se van a hacer en equipos entre el concesionario y la Aerocivil, tenemos todos estos equipos, todo el aeropuerto va a ser nuevo, todos los equipos por lo tanto van a ser nuevos, 24 módulos de check-in, los 4 módulos de counters de control de salida que van a estar al interior de las salas de abordaje, los 2 módulos de información al pasajero. De estos 2 módulos, un módulo es de Aerocivil y el otro es de la concesionaria, cada cual dentro de su competencia va a estar en el aeropuerto con el fin de tener informado al pasajero en lo que compete a todos los aspectos del aeropuerto. 5 bandas para la entrega y recibo de equipajes, el mobiliario en las salas de abordaje, el mobiliario para la zona de comidas, los sistemas de climatización, sistemas de detección y extinción de incendios, todos los equipos de seguridad aeroportuaria, equipos FITS, BITS y PAS, que es todo el sistema de información en el aeropuerto con las pantallas de última generación, la megafonía también de última generación, el Wi-Fi que ya lo tiene el aeropuerto, pero pues va a estar obviamente en todo el aeropuerto. A la concesionaria le corresponde adelantar el paisajismo de todas las áreas concesionadas y se adquirirá una nueva ambulancia para el servicio del aeropuerto. En equipos de seguridad aeroportuaria, lo que se tiene previsto son arcos detectores de metales tipo pórtico, tipo pues portica que se pasa, los detectores de metales para filtros de seguridad, equipos de rayos X para inspección de equipaje de mano y equipos de rayos X para la inspección de equipaje facturado, que este es el que va por detrás en las pues áreas de back office de las aerolíneas cuando ustedes entregan sus maletas, y la instalación de cámaras de seguridad en todo el perímetro y dentro de la terminal. Todo esto tecnología, como les digo, de última generación. La idea es pues llenar el aeropuerto de todas estas equipamientos y de todo el confort, como les digo, que facilite que al pasajero pueda adelantar todos sus trámites propios de un aeropuerto con facilidad, con rapidez y con un confort que sea propio de este aeropuerto. Las obras, ya como les dije, el concesionario empezó sus labores de obras de modernización en el aeropuerto. Contractualmente, para lo que aquí se llamó el alcance básico, se tiene pactado un plazo de 18 meses. En la actualidad nos encontramos en todos los trámites con Aerocivil para poder llevar a efecto y completar todos los trámites para iniciar las obras complementarias también. No estamos presupuestando cuánto llevaría la construcción de esas obras complementarias. En todo caso, todos los trámites se tiene proyectado que se van a concluir este año, y como lo dijo el director de Aerocivil, en lo que se tiene programado, presupuestado y proyectado, y en lo que está comprometida la concesionaria, es que se terminarían las obras completas antes de finalizar el año 2014. Este es básicamente nuestro proyecto. Aquí están unas proyecciones de lo que sería la fachada externa y la fachada interna del aeropuerto. Como ustedes ven, dentro de toda la obra que se va a hacer está contemplado un cambio completo de la cubierta, lo cual le da una imagen, pues va a ser otro aeropuerto, una imagen muy distinta. Toda la fachada se cambia, y estas son los renders que se tienen para este proyecto. Y este es nuestro proyecto, que yo lo que espero es que se compenetren con él,
que lo hagamos entre todos y es lo que vamos a sacar adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, un cordial saludo al doctor Santiago Castro Gómez, director general de la Aeronáutica Civil, a la doctora Nancy López Romero, gerente general de la concesión Aeropuertos del Oriente, al doctor César Riascos de la Cámara de Comercio, al coronel Freddy Tibarruiza, comandante de la Policía Metropolitana, a la Junta Directiva de Aeropuertos del Oriente e igualmente a todos los altos funcionarios de la Aeronáutica Civil que nos acompañan el día de hoy, a los gremios económicos de la ciudad, las empresas, el sector hotelero, el turístico, a las organizaciones sociales y comunitarias que también están con nosotros, a los funcionarios de la alcaldía, a todos los invitados, a los amigos de la prensa. Queremos dedicar este nuevo aeropuerto a las mujeres. Felicitaciones. Cuando nosotros arribamos al gobierno distrital, una inquietud que me planteó el sector empresarial fue la necesidad de contar con un nuevo aeropuerto, como igual otras inquietudes que me plantearon los sectores populares era empujar el proyecto de un nuevo estadio. Son dos proyectos muy importantes para la ciudad que movilizan los intereses y pasiones finalmente de todos los estratos sociales. El aeropuerto es una ventana de la ciudad hacia el país y puede serlo hacia el mundo. Es el principal instrumento de conectividad para el turismo. El estadio es un gran espacio colectivo para otra gran pasión de los amarios, el fútbol. Y en esta semana hemos logrado darle una muy buena noticia a nuestra ciudad. Santa Marta entonces tendrá nuevo estadio y Santa Marta tendrá nuevo aeropuerto. Y claro, un nuevo aeropuerto significa revisar el alcance básico que fue el que encontramos, el que encontró el presidente de la República, el que encontró el doctor Santiago Castro, director de la Aeronáutica, y el que encontré yo como alcalde. El alcance básico básicamente tenía una inversión aproximada de 11.000 millones de pesos y se pasaba de una terminal de 6.271 metros cuadrados a una terminal de 7.595 metros cuadrados, un parqueadero de 2.000 a casi 5.000 metros, 4.923, un área de plataforma de 19.396 metros a un área de plataforma exactamente igual, de 2 posiciones de contacto a 3 posiciones de contacto, y más o menos el mismo número de bandas de equipaje. Era realmente un proyecto bastante limitado en su alcance, precisamente de ahí su nombre, alcance básico, y quedaba Santa Marta con un aeropuerto básico, mientras que las otras ciudades del país, en esta estrategia en la que se ha empeñado Colombia en buena hora desde la época del gobierno del general Rojas Pinillos, de hacer o de recuperar la infraestructura aeroportuaria. Hay que reconocer
que este gobierno ha venido trabajando en materializar ese propósito, y hay que reconocer el empeño que ha puesto el doctor Santiago Castro en eso. Son cerca de 26 aeropuertos que están siendo intervenidos bajo su liderazgo, y de ahí vale la pena hacerle un reconocimiento, de verdad. Santa Marta necesita precisamente de un aeropuerto que la haga competitiva, y ese alcance básico no lo hacía, nos dejaba en condiciones de desventaja frente a Cartagena y frente a Barranquilla, que son nuestras ciudades hermanas, pero que precisamente nosotros aquí en la costa Caribe postulamos por atraer turistas, por atraer inversión, estas tres grandes ciudades del Caribe colombiano. Y no podría ser que la ciudad más antigua de Colombia tuviera el aeropuerto más pequeño y más básico del país. Y afortunadamente esta es un muy buen respaldo a la ciudad, ahora que estamos preparándonos para que cada uno de estos proyectos se alineen en el propósito de celebrar como debe ser nuestros 500 años. Cuando estábamos en la universidad propusimos un plan estratégico para esta ciudad, el Plan 2025. Faltaban 20 años y ahí proponíamos precisamente estos grandes proyectos. Lamentablemente se perdieron 8 años. Hemos vuelto a retomar esa iniciativa y con una muy buena noticia. En la ley de distritos, la recientemente sancionada ley de distritos por el presidente Santos, está incorporado un artículo que expresamente dice que se adoptará por decreto para la ciudad de Santa Marta un plan estratégico declarando fecha de interés nacional la celebración de los 500 años, por ser esta la primera que lo hará en Colombia y en Suramérica continental. Y para eso entonces ese decreto que adopte ese plan estratégico de ciudad incluye los grandes proyectos que serán financiados con recursos del presupuesto nacional. Y aquí tendremos que asegurar entonces la pista para que Santa Marta cuente ahí sí con un aeropuerto aún más completo del que hoy se nos presenta, que es un gran proyecto. Y yo estoy realmente muy satisfecho. Yo quiero agradecerle a la concesión Aeropuertos de Oriente y quiero agradecerle al doctor Santiago Castro. Ha sido más de un año de estar dialogando sobre cómo darle viabilidad a un proyecto que ya tenía un contrato, que ya tenía unas definiciones y que obviamente por eso genera inflexibilidades, porque además son funcionarios públicos los que no han suscrito o los que lo tienen que modificar, y todo el mundo busca explorar hasta dónde es posible un proyecto de estas proporciones, una modificación del alcance. Pues ya ustedes vieron, pasamos a 12.700 metros cuadrados, es decir, hemos doblado el área de terminal. El parqueadero se dobla con una solución de 2 pisos subterráneo, que es además muy novedoso, porque cuando usted esté en el subterráneo está bajo el nivel del mar Caribe, y obviamente es una obra de alta ingeniería. La terminal y su cubierta, esta cubierta era una cubierta que se iba a dejar tal cual. Ahora se levanta la cubierta, se trabaja con materiales más nobles, más modernos, un concepto además minimalista de utilizar metal y vidrio, que nos permite tener un aeropuerto moderno, que es muy importante, porque es el primer punto de contacto con la ciudad. Y ayer lo decíamos jocosamente en una conversación, cuando uno llega a una ciudad que se la han vendido por folletos o por la página web, ¿cierto?, sus bellezas naturales, y se baja a un aeropuerto en las condiciones del de Santa Marta, uno empieza a preocuparse a ver si que fue que la venta del viaje y de la promoción fue engañosa. Y esa impresión da nuestro aeropuerto. Estoy muy contento con el planteamiento al que se ha arribado, porque desde las fachadas que en principio se estaba explorando que fueran con madera, pero ahí nos correspondió participar en la opinión de que esto lo que iba a generar era un aeropuerto que al poco tiempo se iba a ver envejecido por los vientos combinados pues con agua de mar, o el elemento
de climatizar el aeropuerto. Ahora la única observación, doctora Nancy, que tengo es que los puentes sean como inicialmente vimos en el primer render, que eran de vidrio, y no como este, para que además queden completos. Todos los puentes esperamos que sean de vidrio, sean transparentes, que sean como se merece el aeropuerto. La impresión que uno se lleva cuando va a una ciudad que tiene un aeropuerto moderno es muy positiva, es muy positiva. Y lo que estamos pensando con el aeropuerto de Santa Marta no es concluir allí en la intervención de la terminal. Ya ustedes escucharon que habría ampliación de pista. Yo no me atrevo a decir si será de 100 metros, porque eso lo deberán determinar los estudios. Pero lo afortunado es que el doctor Santiago Castro fue receptivo también a este planteamiento, porque inicialmente tampoco esto contemplaba ni un peso para estudios de ampliación de pista. Pero dijimos, ¿cómo vamos a hacer esta cipote terminal, esta hermosa terminal, con esa pista tan limitada en que todos ayudamos a frenar el avión cuando estamos aterrizando? Hacemos fuerza, ¿sí? Entonces, la gente cruza los dedos y claro, aplauden, eso ya no se ve, solamente en el aeropuerto de Santa Marta. Así que ese estudio nos debe permitir, nos decía que ya están trabajando con la Universidad Nacional, que es una universidad muy seria, en este tema de ingeniería, para ver qué solución se nos da. Es importante saber, entre otras cosas, que cualquiera sea la solución va a implicar ingresar al mar. Y obviamente esto corresponde también a un acompañamiento de las entidades ambientales y los organismos de control para que se pueda hacer, pero bien concebido tendríamos un aeropuerto con 100 o 150 metros o cualquiera sea el metraje que ingresa su pista al mar Caribe, y eso le da una singularidad a este aeropuerto. Y estaba planteado el hecho de trasladar el aeropuerto, pero si ese hubiese sido el camino que hubiéramos optado, simplemente nos quedamos con el proyecto de alcance básico o eventualmente con nada y empezar a explorar durante varios años y quedarnos, como decimos aquí en el Caribe, sin el pan y sin el queso. Y ese proyecto seguramente es un proyecto que nos riñe al futuro, tiempo después, con lo que estamos concibiendo. Santa Marta no puede quedar rezagada frente a las demás ciudades que ya inclusive van terminando la modernización de sus terminales. Bien, 4 puentes de abordaje significa doblar lo que ya tenemos, o sea, son más aviones llegando a la ciudad de Santa Marta. Y si tenemos una pista de mayor longitud, también seguramente podremos tener aviones de mayor capacidad, pero eso no es óbice. Con esta terminal ya a mí no me da ningún tipo de pena pedirle a las aerolíneas que programen vuelos internacionales. En próximos días voy a solicitar una cita al doctor Fabio Villegas para que considere con fundamento en este proyecto que se los vamos a presentar a las aerolíneas, programar vuelos para Panamá, Miami y Perú, porque desde Perú se puede, ustedes bien saben que allí en Perú o en Panamá o en Miami hay los hubs de las grandes aerolíneas, de Copa, de LAN, entre otras. Y eso nos permite que Santa Marta, con estudios que ya hay del Ministerio de Comercio y Turismo, en el que indican que no solamente por el interés de los amarios de viajar a esos destinos, sino sobre todo por los turistas de llegar hasta este destino vía esos aeropuertos, es entonces un mercado que garantiza la confianza para las aerolíneas, pero obviamente tenemos que presentarle este proyecto para que todos nos entusiasmemos. De manera que con nueva terminal va caminando también el proyecto de sentarnos a conversar con las aerolíneas y hacer programación de vuelo. ¿De acuerdo?
Y por el otro lado, fíjense, estudios que nos van a indicar con ingeniería de detalle al final cómo se prolonga la pista. Eso serán con recursos de las entidades públicas, la aeronáutica, con las gestiones que podamos hacer nosotros. Pero el aeropuerto está frente a un lote muy importante. El aeropuerto está frente al Mar Caribe, pero da contra un lote que en el POT de la ciudad, en el POT de la ciudad, está definido como área de desarrollo institucional en la mitad del área. Ese es un área de aproximadamente 64 hectáreas y la mitad del área es 32 hectáreas. Ahora en la discusión del POT, al que todos están invitados y como samarios, los constructores, la gente que está en el sector turístico, las empresas y las organizaciones sociales en general, debemos participar para determinar cómo se usa el suelo, cómo le sacamos el mayor provecho al suelo, para definir adecuadamente nuestras áreas de hábitat, nuestras áreas de expansión o desarrollo económico, los grandes proyectos de conectividad del territorio por distintas vías y por supuesto en general los diversos usos de suelo. Esa área somos partidarios de ampliarle el uso institucional. Quiere decir que al hacerlo, tomando una decisión de esa naturaleza, que la podemos tomar como ciudad, la conversación y la negociación con el propietario se coloca en unos precios obviamente muy distintos de si es un área para desarrollo comercial, es decir, es asequible. Pero aquí hay que decir otra cosa, y espero que toda la ciudadanía y las fuerzas vivas y los congresistas nos acompañen en esta iniciativa. Es que el carbón le ha generado a la ciudad, sí, en efecto, algunos ingresos y empleo, pero esta es una ciudad con vocación turística y eso lo tenemos que dejar definido en el plan estratégico de ciudad. Y si es una ciudad con vocación turística, ahora que una de las multinacionales de carbón se desplaza hacia Ciénaga, esa área no puede quedar para acopio de carbón ya más, y más bien esa área debemos incorporarla al desarrollo de la expansión del aeropuerto. ¿Para qué? Para aeropuerto de carga. Es inverosímil que teniendo un puerto no tengamos un área de carga. Es muy importante porque recibir carga del interior del país vía aérea y luego enviarla al puerto por barco, que es obviamente mucho más económica que por vía aérea, nos genera un encadenamiento logístico fundamental para ser competitivos y aprovechar las oportunidades del TLC, de forma que tengamos un aeropuerto que no tiene ni siquiera una bodega de cuarto frío. Es impresentable. Así pues que es necesario hacerlo allí. Además, lo que se mencionaba frente a los vuelos charter o los vuelos privados, pues necesariamente tenemos también que desarrollar una plataforma para no generar congestión en los vuelos comerciales, y eso puede ser allí. Adicionalmente, si ustedes se dan cuenta, allí hay un loop del tren y el planteamiento nuestro es que ese tren que está allí se pueda habilitar para tren de pasajeros y tren turístico. Ese es otro de los grandes proyectos a los que le tiene que apuntar la ciudad de Santa Marta. Mire, lo hablaba yo inclusive con miembros de la Agencia Francesa del Desarrollo que son expertos en este tema. Me decía, es que no entendemos cómo ustedes tienen una línea férrea y tienen un corredor férreo y no le dan uso. Es inverosímil. Pues obvio, si no se usa, se atrofia, y en este caso se invade, se está invadiendo esa línea férrea. Son más de 17 kilómetros y podemos habilitar un primer tramo, aeropuerto Gaira Rodadero, y ese primer tramo va a permitir la movilización de pasajeros de toda esta comuna 8, pero también de las personas que llegan al aeropuerto, que como lo dijo el doctor Santiago Castro, ya son más de 1 millón de pasajeros al año. Cabe decir que la gente cuando llega a la ciudad de Santa Marta podría, después de bajarse del avión, encontrar que puede ingresar a la ciudad en bus por el sistema estratégico, que confiamos se apruebe pronto, o en taxi, o en carro particular, o en tren, y aspiramos que también por agua.
con taxis acuáticos. Y por eso el trabajo que se está haciendo de diseñar 5 muelles por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y el acompañamiento que la ciudad le está haciendo a este proyecto y la inversión que vamos a hacer allí, nos va a permitir tener, como ninguna otra ciudad en Colombia, unas ofertas en materia de movilidad que sin duda alguna nos van a dar muchas más ventajas competitivas, y va a ser mucho más amigable llegar al aeropuerto de Santa Marta. Ayer que estaba con el doctor Botero, el director de Coldeporte, y fuimos a ver un lote en Taganga, a ver si colocábamos allí el centro de alto rendimiento náutico del país, que hemos invitado a que se coloque en Santa Marta. Íbamos a Taganga y le decía yo, a diferencia de Barranquilla, que es una ciudad compacta, Santa Marta no lo es. Y por eso cuando decimos que esta ciudad va a llegar rápido al 1 millón de habitantes, tiene que entenderse que por la vía de la construcción de la doble calzada, querámoslo o no, tendremos que ser área metropolitana con Ciénaga. Y integrando Ciénaga y toda la expansión que se está haciendo, esta ciudad, en menos tiempo del calculado podrá llegar a 1 millón de habitantes. Y eso va a significar pensar en grandes infraestructuras, ¿de acuerdo? Y la conectividad por vía acuática no es simplemente un lujo, va a ser una manera o un modo de transportarnos, porque ir de Taganga al aeropuerto, esta ruta es bastante larga, y luego ir de Taganga a Ciénaga, estamos hablando de una extensión en área urbana realmente muy grande. Así que pensar en este tipo de... Bien, estamos pensando entonces, si ustedes se dan cuenta, en un proyecto que no se quede estrecha en las 44 hectáreas que aproximadamente hoy tenemos de propiedad de la aeronáutica, sino que también aspira a incorporar esta tierra. Tenemos que incorporarla de alguna manera, simplemente corriendo la línea de uso de suelo y definiendo una manera cómo nos entendemos con esa multinacional de carbón, que a nuestro juicio debería entregar ese lote en compensación por los impactos ambientales que el carbón ha tenido en la ciudad de Santa Marta. Y eso facilitaría lo que estamos diciendo. Además, 64 hectáreas para sacarle provecho. Ahí perfectamente en el concepto de aerotrópolis que hay hoy día, es decir, de hacer en torno a los aeropuertos centros comerciales, hacer hoteles, parques de diversiones, áreas logísticas. El modelo de retirar los aeropuertos por el ruido se está superando a simplemente ponerle cada vez más controles a ese tema del ruido, de la contaminación por ruido, pero desarrollar en torno al aeropuerto las ciudades. Y este es un concepto que están explorando rápidamente en países como Brasil, y nosotros aquí podríamos tener la oportunidad de hacerlo. En esa área caben este tipo de proyectos que le van a dar empleo, entre otras, a la Comuna 8, que muchos de las comunidades allí se van a ver afectadas con el retiro del embarque de carbón de Glenco Prodeco hacia Ciénaga. De cualquier manera, los ecosistemas no conocen de división político-administrativa, y nosotros, de todas formas, las bandas transportadoras y el canal de acceso en el que vamos a estar viendo la entrada de buques nos van a impactar de cualquier forma. Así que es tiempo, y se lo dijimos al vicepresidente mundial de Drummond, que nos visitó en la alcaldía el día pasado, es tiempo de las compensaciones de las multinacionales de carbón a la ciudad de Santa Marta, para que esas compensaciones generen desarrollo social y generen oportunidades económicas. ¿Sí? Es tiempo. Bueno, muy bien. No creo que debamos extendernos más. Yo creo que tenemos un conocimiento de qué significa este proyecto. Es una buena noticia para la ciudad de Santa Marta. Todos seguramente anhelamos que se empiecen las obras pronto. Hay unas soluciones de naturaleza jurídico-formal que se tienen que agotar, pero que afortunadamente ya hay conceptos muy positivos para que esto sea así, porque pasamos de una decisión política del presidente de la República y del director de la Aeronáutica Civil por la solicitud que hiciéramos desde el gobierno distrital de un nuevo aeropuerto, y de toda esa serie de reuniones en las que invitamos inclusive las fuerzas vivas, los gremios, en alguna oportunidad
a la aeronáutica, y a veces del desazón de ver que el proyecto no avanza y que inclusive se nos deshacen las manos, pero insistir, persistir, como el doctor Santiago Castro lo mencionó, pero también de entender el papel que ellos juegan y de entender las razones que nos fueron dando para poder armar equipo. Aquí uno como alcalde puede poner en un extremo y simplemente lo único que hace es atravesarse y dejar constancia. Yo no soy amigo ni de atravesarme ni de dejar constancias. Soy amigo de que los proyectos se puedan mejorar y se puedan hacer. Eso es de lo que somos partidarios. Y por eso articular actores ha sido nuestro papel. En 14 meses ha sido parte del trabajo en el que nos hemos empeñado. A veces las personas dicen, pero si no se está haciendo con recursos del distrito, no es importante o no tiene un papel protagónico la alcaldía. Perdónenme, esta alcaldía la encontramos, y lo tenemos que decir no por hacer un reproche a nadie, pero un nivel de endeudamiento, caminando una parte en la ley 550, cerca de 160.000 millones de pesos se ampararon en la 550, y a nosotros nos correspondió pagar 47.000 en este año. Pero por fuera de la 550 quedaron como 200.000 millones de pesos. Y estamos también trabajando en su saneamiento. Los recursos de ingresos han aumentado. El año pasado, el gobierno anterior recibió un reconocimiento por su disciplina fiscal y adicionalmente por su esfuerzo por incrementar ingresos. Nosotros incrementamos los ingresos más que el año pasado, y el año pasado fueron los más altos, el antepasado de la historia. Cabe decir que el recaudo que hemos tenido ha sido el más alto de la historia. ¿Pero a qué se va ese dinero? A pagar pasivos. Y la gente no ve las obras públicas. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Buscar los recursos en la cooperación internacional, en la banca internacional, en el gobierno nacional. ¿Qué es lo importante? Que el alcalde no esté de brazos cruzados o tomando piña colada, sino buscando a ver y tocando todas las puertas y logrando que estos recursos aterricen en la ciudad. Pues logramos que aterrizara el proyecto de vivienda más grande de Colombia en un solo sitio, 4.000 viviendas. Obvio, de las 100.000 viviendas. Si no hubiéramos logrado ninguna, hubieran dicho el alcalde no es capaz de haber logrado ninguna. Ahí se lograron 4.000 y bueno, se desvía el esfuerzo que el gobierno distrital hizo de lograr ese plan parcial. En 15 días ha sido el plan parcial más rápido de toda la historia de esta ciudad y del país. Pero si no hubiéramos tenido acceso a una sola casa. Es un proyecto muy grande que le cambiará la vida a cerca de 20.000 personas. Hay que reconocerle al presidente Santos y al ministro Vargas Lleras por ese acompañamiento. Pero hay un proyecto importante para el Rodadero, con el ministro Sergio Díaz Granados, ministro de Comercio y Turismo. En principio se iba a hacer el malecón del Rodadero, y nosotros le planteamos: peatonalicemos la primera del Rodadero, semipeatonalicemos la segunda del Rodadero, peatonalicemos las bocacalles y modelemos los edificios. Cobrémosle la plusvalía o la valorización a la gente luego de hacer esta intervención, o cambiémosle la plusvalía y la valorización por la renovación de los edificios, de manera que tengamos el centro del Rodadero recuperado totalmente. Y vamos caminando en ese proyecto. El proyecto del Teatro Santa Marta, que de tener unos recursos asegurados, no tenía el teatro porque estaba invadido. Ya hemos asegurado el teatro para entregarlo a la recuperación de la ciudad. Y la carrera quinta, que no tenía recursos, en la discusión con el sistema estratégico hemos puesto como condición, toda vez que el alcalde preside la junta directiva del CEP, que la carrera quinta se semi-peatonalice, para que ese sea como la milla de oro de la ciudad. Es decir, que hayan andenes anchos, que haya amoblamiento, que se haya renovación comercial, y que el epicentro sea el Teatro Santa Marta, y eso implica de allí mover a un lugar adecuado a los vendedores estacionarios y ambulantes. El doctor Riasco se refería a un tema, pero también tengo que dejar claridad. Yo no he otorgado ningún carnet para la ocupación de espacio público. Desafortunadamente, no ha sido así en la historia de la ciudad. Cada gobierno expide miles y miles de carnets. Esto que ocurrió en el aeropuerto fue porque les pidieron el año antepasado 40 carnets a las personas
para que se ubicaran allí. No fui yo. Y tengo que serle franco, ya que usted hizo alusión a ese punto. Esperamos que el carnet se venciera y tenemos que ser también sinceros en esto. Aunque nosotros entendemos el fenómeno de la venta ambulante y estacionaria en la ciudad como parte de un fenómeno de ocupación del espacio público por parte de miles y miles de personas que llegan a la ciudad buscando esperanza, mejores condiciones de vida, desplazados por la violencia. Me daba una noticia que no es muy halagüeña en términos de lo que pasa en la ciudad, la directora de la unidad de víctimas en días pasados. De 174.000 víctimas desplazados, tenemos 181.000. Y esta ciudad, se dice en las estadísticas DANES que tenemos 462.000. Para nosotros eso significa casi el 40% de la población. ¿La gente a dónde va? Al mototaxismo, a la venta ambulante y estacionaria. Y por eso tenemos que trabajar en crear alternativas de empleo. Me he empeñado en buscar proyectos grandes, porque somos de la concepción del desarrollo, que si hay obras grandes va a haber empleo. Aquí se va a generar empleo. Eso no lo hemos dicho. Van a ser centenares de empleos. Como centenares de empleos se generan en Ciudad Equidad. Como centenares de empleos se va a generar con lo del nuevo estadio. Como centenares de empleos se tienen que generar en la recuperación del río Manzanares. O si implementamos el sistema estratégico, centenares de empleos, de obreros y de una economía que se activa con las obras públicas. Esto es muy importante. Recuerden que para la recuperación de Japón y de Europa, no solamente se empeñaron en reconstruirla porque quedó destruida, sino que la estrategia de generar empleo y desarrollo fue precisamente hacer obras públicas. Las obras públicas son la mejor manera de vincular activamente a las personas al circuito de la economía y de las oportunidades. Así que tenemos que pensar en grandes proyectos, no dispersar los recursos o gastarlo todo en consumo, en funcionamiento, sino reservar para grandes obras públicas, para que entonces ocurra un fenómeno virtuoso. Me ha visitado al despacho la cadena Hilton y nos ha dicho, vamos a hacer un Hilton en la ciudad. Un Hilton significa una marca mundial y no es un Hilton Gardens, es un Hilton. Y un Hilton es una inversión del sector privado en el área hotelera que le da prestigio y reputación al destino. Pozos Colorados debe desarrollarse y aquí tenemos la oportunidad de hacer un plan parcial rápido junto con el ministerio para que se puedan desarrollar grandes proyectos de infraestructura allí. Un grupo de inversionistas norteamericanos en días pasados también nos visitaba con el proyecto de una iniciativa de diversiones en la ciudad. En el estatuto tributario estamos creando 3 tipos de incentivos para descontar predial hasta por el 100% por 10 años. Doctor Santiago, 3 distritos. Un distrito comercial, esperamos atraer outlets o mall de marcas, de grandes marcas. Un distrito de diversiones, parques de diversiones, y un distrito de conocimiento, universidades y empresas que desarrollen software. Lo anunciamos aquí. Vamos a defender ese proyecto en el Consejo Distrital para que hayan exenciones tributarias hasta por 10 años para quien quiera hacer inversión en la ciudad en esos grandes propósitos. De manera que Santa Marta pueda atraer inversiones de ese tipo que obviamente van a generar mucho empleo. Incentivos tributarios pueden ir de la mano de estos tipos de grandes proyectos. Por ejemplo, una constructora muy importante de la ciudad diseñó un proyecto con una firma internacional y ese edificio y ese tipo de construcciones se vuelven icónicas para Santa Marta. Como icónico queremos que sea este aeropuerto, como icónico queremos que sea el estadio. Entonces, el doctor Castro decía algo que tenemos que repetirnos todos los amarios. En medio de todo, esta ciudad se está transformando y tenemos que sentirlo así. Tenemos que sentirlo positivamente. Cuando algunos creíamos en el centro histórico, doctor Dávila, cuando empezamos aquel proyecto de recuperación del centro y una promotora, el centro era fantasmagórico, no se movía un alma en la noche. Después de la inversión de 25.000 millones de pesos en adoquinar vías, básicamente,
se empezó a disparar la actividad hotelera y turística y de restaurantes en el centro de la ciudad. Eso queremos que se haga en La Quinta. Ahora tenemos una iniciativa con la ley de distritos, varios edificios públicos, volverlos museos y centros culturales. Porque, ¿qué hace un turista cuando se baja de un barco? Necesita alternativas diversas, además de un buen restaurante, centros culturales, museos, teatros. Santa Marta tiene que tener ese diferenciador, por algo se llama Distrito Cultural e Histórico, además de turístico. Y fíjense que si amalgamamos todas estas iniciativas y pensamos en grande, seguramente puede ser posible. ¿Quién creía que el centro se podía transformar? Hoy día los inmuebles del centro tienen precios prohibitivos y ni siquiera los que se favorecieron de ese incremento inmobiliario aportaron por plusvalía o valorización para que el proyecto pudiera continuar su marcha. Así pues que esta ciudad, con inversiones como esta, se demuestra que es muy positivo lo que se haga con los recursos públicos. Quisiéramos que lo que se hiciera en el estadio y en el polideportivo, esperamos dar una buena noticia en próximos días, pudiera servir para renovar esa zona, renovar el mercado, renovar el área aledaña del río Magdalena, Manzanares. Si ustedes están en el Puente del Mayor, se encuentran que una zona es de estrato 5, 6, 5, 4 y otra zona simplemente al otro lado es de estrato 1 y 2. Ahí están los servicios, ahí están las vías, ahí está la valorización. ¿Por qué no iniciar un proceso de renovación de esa zona? La ciudad al final tiene que acometer la recuperación del río Manzanares. Tiene que haber un tiempo para hacerlo. Estamos definiendo un mecanismo para apropiar recursos para que ese proceso se pueda dar. Así que aquí necesitamos es trabajar unidos. Cuando trabajamos unidos, el sector privado, la concesión, Aeropuertos de Oriente, que le reconocemos su esfuerzo, su empeño y su apertura a las inquietudes que fuimos formulando a lo largo de este tiempo. A la Aeronáutica Civil, al doctor Santiago Castro, por su decisión, por su apertura, por su compromiso. Yo quisiera que usted viniera a las fiestas del mar, ¿cierto? Y aquí, en medio de la fiesta del mar, de ahí pudiéramos estar poniendo la primera piedra, ¿cierto? Para que esto arranque y lo queremos a personas como usted y que se comprometen con la ciudad, abrirle las puertas de nuestra ciudad, declararlo hermano de nuestra ciudad, ¿cierto? Hijo de nuestra ciudad, porque así como usted quiere su tierra, como caleño que es, aquí con este tipo de dedicación y de empeño, que es la mayor satisfacción que tiene un funcionario cuando ve que se materializa un proyecto, pues queremos que usted, me dijo el otro día, tenía 20 años que no venía a Santa Marta, entonces a partir de ese momento, venga cuantas veces quiera, que lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Preparémonos con estos proyectos para celebrar como la ciudad se merece nuestros 500 años. Pensemos en grande. Un abrazo para todos. A ver, Nancy. Nancy, por favor. Bien, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo va todo? Es que... A ver. Bueno, ¿cómo es? Bien. Por favor, El nuevo gran aeropuerto de Santa Marta. El Simón Bolívar para los 500 años. Sí. Como pueden ver aquí, están las entradas subterráneas para un piso que no tapa la visual de toda la terminal sobre el mar. Y ven como casi que tenemos mar y playa en tres de las esquinas, 3 de las 4 esquinas del aeropuerto. Las 4 posiciones con sus respectivos puentes de abordaje. Y esta es la zona de carga. Aquí es carga, aquí es
unas plataformas adicionales para parqueo de aeronaves. Toda la plataforma va a ser con vidrio, ¿no? Sí. Sí, con vidrio. Las salas tienen laterales para el rap y para La altura de esto, o sea, se dobla la altura que esto tenía, esa es la otra. Porque la altura también genera como magnificencia, ¿no? Este aeropuerto es muy bajito, uno lo percibe como le resta, digámosle, espacio, confort, entonces la altura y la forma como además está recubierta le gana todavía más en altura, ¿no? Porque es curva, si ven, ¿no? Es plano. El muelle. este Muelle, alcalde, que esa es una propuesta suya, miren, ahí está el muelle para que la gente pueda con una lancha y irse para Taganga o irse para el Rodadero. ¿De acuerdo? Entonces, el sacar la torre esto es muy importante porque esto es lo que permitió ganar la otra posición. ¿Sí? Ya esto es un aeropuerto de ciudad. La maqueta, los renders y los diseños de este aeropuerto son... Ahora, los diseños excelentes. que ven en las paredes Va a son quedar precisamente para la ciudad el cómo va a aeropuerto quedar que se merece plasmado Santa los Marta. diferentes Un aeropuerto espacios. espectacular, un aeropuerto moderno, un aeropuerto confortable, climatizado, con un área suficiente para los pasajeros en el área de acceso, para los counters o el área de ingreso también de los pasajeros internacionales. De manera que vamos a tener un aeropuerto internacional. Y como el área o la infraestructura queda organizada para el aeropuerto internacional, ahora lo que viene es la gestión para comprometer a las aerolíneas para que definan unos vuelos, unas rutas de la ciudad. Esperamos hacia Panamá, hacia Miami y una ciudad de contacto hacia el Cono Sur que podría ser Lima. De forma que esto nos permita situarnos directamente y no a través de escalas en el mapa de las ofertas turísticas internacionales, de los circuitos internacionales. Eso va a ser muy importante. La pista, vamos a estudiar su prolongación y la incorporación de nueva área, lo que va a permitir es luego hacer un área de carga. Seguramente un componente de pista de carga. Es que Prodeco ya se tiene que entonces lo que estamos planteando nosotros es incorporar ese sueldo. Es parte de una negociación que tenemos que adelantar con él, pero ya se lo hemos anunciado. Ellos tienen que contribuir con el desarrollo de la ciudad. Bastante le ha servido a la ciudad a esta multinacional. Es tiempo que la multinacional le aporte a esta ciudad en compensación un suelo como el que está allí, que permitiría además habilitar el tren para tren de pasajeros turísticos, ampliar el aeropuerto para tren de carga, para plataformas de vuelos privados e igualmente inclusive en el concepto de Aerópolis, de parque de diversiones. Queda bien chévere nuestro aeropuerto. ¿Ah? Que quede todo. Un parqueadero, Sí. Sí, míralo, ahí está la entrada. Ahí debajo, o sea, está ahí, mira. Sí,
Vamos hoy a presentar la infraestructura física que conlleva la concesión. El concesionario, dentro de la ejecución de su contrato, tiene que cumplir, tiene una responsabilidad social muy grande, que empieza por la vinculación. Cuando yo hablé hoy de generación de empleos, es la vinculación de mano de obra local directa. No es un compromiso solamente social, sino es una obligación contractual. Lo que estamos calculando es que vamos a generar más o menos unos 300, 350 empleos de mano de obra local para la construcción y en general la ejecución del proyecto. Por otro lado, pues tenemos todo el tema de gestión social, con los barrios aledaños al aeropuerto, todas las actividades de vincular a las personas con el proyecto, hacer actividades de tipo medioambiental con los mismos barrios, estar pendientes de ser lo que se llama el programa del buen vecino, y vincularlos a ellos también, a ellos mismos con el proyecto desde el punto de vista social, para que se compenetren igualmente con ese proyecto y nos ayuden, entre otras, a mantener ese equilibrio ambiental y social que hay que mantener durante el proyecto. Auxilio Bermúdez, de Radio Rodeo. Buenas tardes. Aparte de la entrada del ferrocarril del aeropuerto, tenemos la vía férrea. Constituye un peligro para todos. ¿No sería posible ahora, en este proyecto de reconstrucción del aeropuerto, hacer la entrada por medio de un puente? Bueno, no está previsto hacer un puente para entrar al aeropuerto, dice usted. No está previsto esa construcción de ese puente, pero no lo consideramos, o sea, como está quedando el proyecto, no lo consideramos un peligro en el tema. La vía férrea va más hacia el otro lado, ¿no? Entonces no tenemos previsto hacer un puente para entrar al aeropuerto, pero no se ha visto eso desde el punto de vista técnico y práctico, pues es como un peligro. Ya le tengo la alcaldía. Básicamente lo que hemos pensado es, si logramos el propósito de incorporar el área aledaña al aeropuerto, que es donde está Prodeco y que se debe mover de allí está un club del tren, ¿cierto? Si se incorpora esa área y no se mueve la línea férrea, eventualmente las personas podrían, si el proyecto del tren de pasajeros sale adelante, ir por un túnel y pasar de la terminal al otro lado y de allí tomar el tren. Esa sería la solución para los pasajeros. Ahora, para efectos de las personas que ingresan al aeropuerto en vehículos, y indica usted que puede haber algún riesgo en seguridad por la circulación del tren en la línea férrea, pues bueno, para eso hay todos los sistemas de control de tráfico que en el momento en que eso esté operando, pues se establecerán, ¿no? Hoy día, pues, como ustedes saben, ahí no se mueve prácticamente desde ese punto hacia Santa Marta cargas una vez por semana, y no ha habido ningún tipo de riesgo en la área de seguridad allí. Pregunta a Luis Fernando Iguarán, del canal RCN. Buenas tardes, doctor Santiago. Una pregunta para usted. Bueno, como Samario, por supuesto que celebro y me alegra el hecho de que vayamos a tener en todo tiempo un aeropuerto de mucho mayor nivel, pero algo que usted dijo en su intervención ahorita me dejó algo de inquietud. Usted manifiesta que la pista se va a alargar 100 metros, pero que cuando haya lluvia es necesario que el avión se lleve a otra ciudad.
Yo pregunto, ¿esto es algo normal en todos los aeropuertos? ¿Es algo de Santa Marta? ¿Eso nos genera cierta desconfianza? Porque por supuesto que nosotros aquí tenemos también una temporada de mucha lluvia, entonces me gustaría que de pronto me aclararan un poquito eso. Fernando, te claro. Lo que menciona de la lluvia y lo que está ocurriendo actualmente es porque la pista está en el límite del largo que se necesita para que haya plena operación de aviones tipo cabina angosta, pues los que llegan acá, tipo Airbus 319, 318, 320, un Boeing 737 LAN o un Embraer de los que utiliza Copa Colombia. O sea, la pista está entre ese límite. Entonces, cuando hay lluvias fuertes, de vez en cuando las aerolíneas toman la decisión de desviarlo hacia otros aeropuertos cercanos. Si hacemos la intervención en pista, nosotros obviamos ese problema. Digamos, es el único problema que tiene la pista, pero la pista normalmente puede manejar toda esa aviación y podría tener los vuelos internacionales que se quisieran tener en el momento en que las aerolíneas tomen esa decisión. Entonces, aclaro que esa es una situación que se da, es por el de pista, pero nunca se pone en peligro ni la seguridad de los pasajeros, ni obviamente la integridad de la aeronave. Eso es una garantía que da la Aeronáutica Civil en cuanto a su reglamento y a los permisos de operación. El proyecto, pues esperemos a ver qué nos dice la consultoría. Ellos nos van a decir si necesitamos 100, 120 o 150 metros. Lo que le vamos a pedir a la consultoría es que nos diseñe una pista en que puedan operar los aviones tipo cabina angosta sin ninguna restricción en su operación. Y entonces, en base a eso, los consultores nos van a decir: señores aeronáutica, señores aeropuertos, señores ciudadanos de Santa Marta, ustedes necesitan este largo. Y esta es la manera como se haría. Y ya nos queda un reto también, pues, a las autoridades, tanto distritales como a la autoridad aeronáutica, de mirar el tema de los permisos y las licencias ambientales, si es que tenemos que meternos mucho o poco en Mar Caribe. Jacobo Méndez, de RCN La Radio. Bueno, un saludo cordial para todos, doctor Santiago, alcalde. La pregunta es la siguiente: tengo una preocupación sobre el tema del parqueadero subterráneo, sobre todo conociendo la cercanía al mar y el nivel freático que puede haber en el mismo. Ya se están realizando o se van a realizar para saber los estudios del mismo y de qué manera se va a hacer para contrarrestar eso y que no vaya a ocasionar un daño en un futuro, Dios no lo quiera, en el aeropuerto de la ciudad. Es una pregunta muy técnica desde el punto de vista de ingeniería, y no soy ingeniera, pero obviamente que dentro de los estudios que nosotros hicimos para hacer esa propuesta, se hizo toda esa consideración de que se estaba cerca del mar, todo el nivel freático, y por eso se hizo la propuesta. Es perfectamente factible. Inicialmente se tenía propuesto hacia arriba, no por un impedimento técnico, sino porque así se previó en el momento de la estructuración de la concesión, pero no obedecía a ningún impedimento técnico. Es perfectamente factible hacer un sótano al lado del mar, y eso, dentro de los estudios que se hicieron, se consideró, obviamente. Lo primero que se consideró fue ese acercamiento. Entonces, desde el punto de vista técnico, es factible. William Fierro, de Radio Baleón. Muy buenas tardes. Qué bueno que Santa Marta esté de moda. Ayer fue el estadio, hoy el aeropuerto. Pero hay una preocupación no solo nuestra, sino también de los empresarios. Doctor Santiago, la pista, la ampliación de la pista, para que lleguen aeropuertos con cabinas ensanchadas, para que el aeropuerto se pueda proyectar como un aeropuerto internacional, porque qué bonito que el aeropuerto sea bien hermoso, con una infraestructura, pero la pista, que es lo que está preocupando en este momento a los empresarios de la ciudad de Santa Marta. William, te repito pues, lo que había dicho en la pregunta anterior.
Las aeronaves que están operando en Santa Marta son las mismas aeronaves que están teniendo vuelos desde Bogotá, que no queda a nivel de mar sino a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y llegan hasta Nueva York, llegan hasta México, llegan hasta Lima, llegan hasta Brasilia, vuelos de 4 horas y media, 5 horas, sin ningún problema. O sea, no hay impedimento de pista en este momento incluso para que se puedan ofrecer esos vuelos internacionales. Lo único que nosotros estamos solucionando con la intervención en pista es darle operación todo tiempo. O sea, no es que ahora no la pueda hacer. Entonces, pues reitero que el tema de la ampliación de pista es para permitir ese tipo de aviación. Ahora, si usted me dice de aviones tipo Eco o Delta, que son aviones ya de cabina ancha, no hay en este momento un requerimiento ni de aerolíneas ni todavía el mercado para que nosotros pensemos que tenemos que tener una pista de esas capacidades. Ni Cartagena ni Barranquilla están manejando aviación de aviones de cabina ancha, y pues ambos aeropuertos ya están rondando los 2 millones de pasajeros. Entonces, la verdad, yo creo que estamos haciendo las inversiones que va a requerir el presente y el futuro. Si en 20, 30 años nosotros vemos que ya la demanda y el crecimiento pues requieren ya de unas características de un aeropuerto mayor, pues entonces miraremos las opciones, incluso muchas de las cuales se han discutido. Pero por ahora le puedo asegurar que con lo que estamos haciendo por parte del concesionario con la autoridad en temas de terminal, y lo que podríamos hacer por parte de la autoridad en temas de pista, cubre las necesidades actuales y las del corto, mediano y largo plazo, incluso si hablamos en un tiempo de 20 años. Jorge López, de Reportaje Exclusivo. Doctor Santiago, todos los países del mundo que tienen ciudades con vocación turística hacen hasta lo imposible por resaltar el nombre de esas ciudades. Colombia tiene a Santa Marta, que no solamente tiene vocación turística, sino vocación deportiva, y toda clase de las vocaciones que tiene Colombia las tiene Santa Marta. ¿Por qué en Santa Marta no se puede hacer una atracción turística como extender la pista hacia el mar, como lo tiene Japón y como lo tienen algunas otras ciudades del mundo? ¿Por qué no se hace esa inversión de una vez por todas y no esperar 20 o 30 años, como dice usted? Jorge, a ver, aclaro, esa inversión es la que se va a hacer. Es que si nosotros vamos a añadirle 100 o 150 metros, no tenemos otra alternativa que meternos al mar, y para eso vamos a requerir incluso pues del acompañamiento de las autoridades locales, porque vamos a tener que solicitar unos permisos y unas licencias ambientales para poder hacer esa obra. Pero esa es precisamente la que vamos a hacer, es precisamente la que estamos planeando, y va a requerir, dado que si usted ve la configuración actual y un mapa, no hay manera de ampliarla sin meternos al mar. O sea que, le aclaro, esa es la obra que estamos pensando, y es en el corto plazo, no en el mediano ni en el largo plazo. Es más, este año sacamos adelante la consultoría para que nos diga exactamente cuál es el largo y cómo sería, porque uno se puede meter al mar por un lado, por el otro, o meterse un poquito en ambos. Entonces, eso es lo que el consultor experto nos dirá en su momento. Luis Oñate, de Canal Caracol. Buenas tardes. Bueno, no hay duda que la situación de la pista es lo que más inquieta. La ampliación de lo que es la parte física del aeropuerto es importante también, pero la gente siempre se habla aquí de ciertas limitaciones. Algunos inversionistas y algunos comentaristas especialistas hablan de que hay limitaciones, pero dicen que no existen. Pero ¿cuándo se conocerá más o menos ya una fecha de ampliación de esa pista o los resultados de esa consultoría? Dice todo el año, pues en diciembre. Pues. Gracias.
Gracias, Luis. Esperamos a finalizar de año, si la consultoría anda rápido, tener esos resultados, pero repito, no hay ninguna limitación, salvo contados excepciones, pero que es excepciones porcentualmente mínimas, donde unas lluvias fuertes y la capacidad de la que tenga mucho más capacidad de absorción o de evacuación la pista de esas aguas, en que las aerolíneas toman la decisión de desviar un vuelo que va a aterrizar en Santa Marta. O sea, pero en el 99%, 99 punto algo por ciento de los vuelos no hay ninguna limitación en cuanto al largo que la pista tiene para la aviación que está manejando y la aviación que están operando todos los aeropuertos de la costa, incluyendo los aeropuertos de Cartagena y los aeropuertos de Barranquilla. Entonces quiero reiterar eso. Esta pista está manejando todos los aviones de aviación tipo jet que tiene LAN Colombia, que tiene Avianca, que tiene Copa Colombia, excepto los de cabina ancha, que solo se están manejando en 3 ciudades en este momento, es Bogotá, Cali y Medellín, y eso lo están haciendo es para los vuelos transoceánicos. Luis Fernando Iguarán de RC. Alcalde, ¿qué perspectiva tenemos los samarios en torno a lo que queremos, ¿no? Que una vez este nuevo aeropuerto con su pista ampliada podamos tener vuelos internacionales, que hay contacto con algunas empresas, de pronto algunos se han mostrado interesados, ya su administración ha hecho ese tipo de gestión como para saber que vamos a tener un aeropuerto internacional con vuelos a diferentes partes del mundo. Sí, Luis Fernando. Y lo que hemos nosotros definido como estrategia en relación al aeropuerto es ir por fases. No pasamos a la fase 2 sin haber agotado la primera. La primera fue resolver la terminal. Es decir, ya con lo de hoy queda claro que despegó el nuevo aeropuerto de Santa Marta. Hay una nueva terminal que es muy distinta. Es decir, en términos de la inversión estamos hablando casi de cuadriplicar la inversión del alcance básico y doblar la construcción de área que inicialmente estaba planteada en el alcance básico. Doblar la construcción de área implica también mejorar la calidad de los materiales para que el aeropuerto sea, como le hemos dicho, un aeropuerto hermoso, con un alto sentido de la estética, un símbolo de los mejores aeropuertos que tiene que tener este país. El segundo paso que viene ahora es la pista. Y la pista no tenía ninguna perspectiva de solución en el corto plazo antes que empezáramos todos estos procesos de diálogo, de concertación. Correspondió a una decisión que se toma en el curso de las mesas de trabajo que adelantamos. Se aprobó así la solicitud que nosotros también le hicimos a la Aeronáutica Civil. Ellos apropian sus recursos y en este momento la noticia positiva es que hay recursos para los estudios. Esos estudios tienen ingeniería de detalle, es decir, que ahí mismo nos determinan cuál debe ser la cantidad de obra que hay que hacer, la prolongación en un metraje que debe tener la pista. Ese punto es importante señalar para que quede claro que, o reiterar, que la pista entrará al agua, ¿sí? ¿En qué tamaño? Eso lo determinarán los estudios. Y confiamos que pueda, terminado el estudio, tenerse una primera partida el año anterior, próximo, el año posterior, para que podamos empezar el trabajo de la pista. Paralelamente, ya resuelto el tema de la nueva terminal, nosotros vamos a buscar citas con la gerencia de Avianca, de LAN y de Copa para comprometerlos en vuelos como los que mencionamos: un vuelo a Miami, uno a Panamá y uno a Lima, donde están los
hub de estas tres grandes compañías. En el caso de Avianca, pues para nosotros, no solamente porque es la aerolínea nacional, sino por una relación que tenemos allí, se facilita la conversación para encontrar un compromiso con el gerente de la compañía, el doctor Villegas, y definir una fecha en la que pudiese haber una programación de este vuelo. El estudio que se hizo por parte del ministerio es un buen soporte para concertar la frecuencia de los vuelos internacionales, es decir, cuántas veces a la semana podría arribar un vuelo internacional a la ciudad y partir de aquí directamente hacia Panamá, desde el que tomamos cualquier avión. En el viaje que hice a Chile, fui a Panamá a tomar un vuelo hacia Santiago de Chile vía Copa, y el avión que tomé fue exactamente de los mismos que vienen de Copa a la ciudad de Santa Marta, y el vuelo allí es un vuelo de más de 6 horas, de manera que para el vuelo a Miami es de menos de 2 horas, el vuelo a Panamá es poco más de 1 hora, de manera que la característica de los aviones que se están o que mantienen las aerolíneas, las principales aerolíneas, a estos vuelos internacionales, pueden perfectamente llegar a Santa Marta. El hecho de que tengamos una nueva terminal potencia la posibilidad de esa negociación, pero además otra cosa es que en Santa Marta pasamos de alrededor de 400.000 pasajeros a 1 millón de pasajeros, y eso termina siendo una muy buena oportunidad para convocar a las aerolíneas. Créanme que me voy a empeñar en eso. Espero simplemente contar con el acompañamiento de la concesión de Aeropuertos de Oriente. Alcalde, bueno, usted a lo largo de estos días, como lo son la recuperación del río Manzanares, Ciudad de Equidad, el estadio, el aeropuerto, entre otros. Ahorita también estuvo comentando acerca de recuperar la línea férrea y los proyectos. La pregunta es, ¿cómo se pueden postular para entrar a estos grandes proyectos laborales? Porque de aquí nacen muchos empleos y hay obviamente gente interesada en iniciar este gran proceso. Concretamente, a través de la página web de la alcaldía hay un link para Ciudad de Equidad. La gente se inscribió. En estos días vamos a entregar todas las hojas de vida en un acto a la compañía que está ejecutando el proyecto, para que de esas 1000 personas que se inscribieron se seleccionen una buena parte de los trabajadores o los obreros que querían estar allí. En el caso del aeropuerto, así se lo comentamos a la concesión, esperamos tener la oportunidad de poder hacer como intermediación laboral vía la alcaldía, para que las personas, simplemente inscribiéndose, llenando los datos en la página web, entonces podamos ofrecerles ese banco de hojas de vida como una especie de bolsa de empleo, y así para cada uno de los proyectos, para que efectivamente esto pueda generar empleo y oportunidades para la gente. Yevila Olivella, del periódico de Raca Mandaca. Buenos días. Quería preguntar quién contrata la consultoría y si el diseño varía de acuerdo a los conceptos de esta. Dado que el lado aire, o sea, pista y calle de rodaje, no están dentro de la concesión y es parte todavía de lo que es operado y mantenido por la Aeronáutica Civil, es la Aeronáutica Civil la que contrataría los diseños para la posible ampliación de pista. Agustín Iguarán, del periódico El Heraldo. ¿Varía el diseño una vez registrado los conceptos que entregue la consultoría? ¿Varía el actual diseño? ¿Cómo así? Pero varía en el largo, o sea, la pista no se va a mover, ni se va a cambiar el eje, ni su inclinación, o sea, la pista es la que hay. Es, si nos dicen
si efectivamente hay que ampliarla, y si hay que ampliarla, cuánto hay que ampliarla y cómo se haría esa ampliación y de qué lado. O sea, eso es lo que espero. Gracias. Esta pregunta es dirigida al señor alcalde. Señor alcalde, el doctor Santiago Castro manifestaba que igualmente la vitrina de la ciudad es su aeropuerto. Esa es la primera impresión que se lleva a un turista cuando llega, y si ve un aeropuerto hermoso dirá, bueno, si es aeropuerto, me imagino cómo será la ciudad. Pero, ¿qué hacer o si hay algún plan específico con ese entorno del aeropuerto, con barrios como Aeromar, con sectores que son como que tuburiales, en donde, bueno, no vemos tantos bañazos como podemos ver en Barranquilla, pero sí se ve un nivel de pobreza? ¿Hay algo específico para esa zona? Bueno, por partes. Hay un área próxima al aeropuerto que está ocupada. Ya anunciamos que sobre eso hay una intervención. Vencidos los carnets, hay que recuperar la primera aproximación que tiene el aeropuerto, que es esa área. Segundo, si logramos incorporar el lote que tiene 64 hectáreas o parte del mismo, el planteamiento nuestro es hacer un plan parcial, porque 44 hectáreas aproximadamente tiene la aeronáutica, donde está el aeropuerto, 63 aproximadamente donde está Elco, y hay un área de otras 60 hectáreas donde está Aeromar, y que fue, digámosle, urbanizaciones productos de ocupación subnormal del suelo. Allí, en un plan parcial, definiendo qué cargas y beneficios se establecen en el plan parcial, muy probablemente podría haber un proceso de renovación. Por eso somos amigos de trabajar el concepto de aerotrópolis, y es que en torno al aeropuerto haya actividad comercial y hotelera, porque si eso se hace, y casi que el capital semilla o la cuota inicial sería la incorporación de este lote que hemos mencionado, eso le crea una dinámica al entorno que muy seguramente parte de las mejoras que hay allí serán adquiridas por particulares en unos proyectos de desarrollo inmobiliario, obviamente armonizándolo con las limitaciones que el aeropuerto plantea en altura por el costo. Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Santiago Castro. Hace algún tiempo se habló de la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto en una zona entre Cartagena, Barranquilla, o trasladar desde Santa Marta a otro sector. ¿Eso se ha descartado con el inicio de estas obras? Cindy, yo te lo respondo de la siguiente manera. Este aeropuerto que hemos presentado en el día de hoy, con esta gran infraestructura, va a ser el aeropuerto de Santa Marta por las próximas décadas. Ahora, que en el futuro, y uno no tiene por qué no anticiparse, si dentro de 20 y pico, 30 años, o sea, se está previendo ya una serie de un hub regional para toda la región del Caribe, si es aquí en Santa Marta, o muchos temas que uno puede prever, uno tiene las opciones, pero si a mí me dicen en qué nos debemos concentrar, concentrémonos en este bello proyecto. Aquí vamos a tener el futuro de la aviación de toda esta región, del Magdalena y toda el área metropolitana y todo el distrito de Santa Marta durante las próximas décadas. No hemos iniciado este proyecto y nos vamos a poner a hablar de otros proyectos. Concentrémonos en lo que hay. Y yo creo que el alcalde es muy práctico en su exposición abajo, donde dijo, yo me podría poner a pensar en unos sueños que demorarían muchísimo tiempo en realizarse, y por qué no convertimos más bien la realidad que tenemos en el sueño que nosotros queremos. Y este aeropuerto va a ser una realidad en cuanto a su belleza, en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su capacidad. Es un sueño hecho realidad.
Entonces, concentrémonos en lo posible y lo posible que es de verdad lo que se necesita y lo que le va a dar competitividad y va a apalancar el desarrollo de todas esas áreas turísticas, de todas esas iniciativas turísticas que el alcalde nos ha mencionado y que ya el país está viendo aquí en Santa Marta. Última pregunta, Julio Bolaños, de Cable Noticias. Al señor alcalde. Primero, de la pregunta que hacían de la pista, puede hacer que no le salga dueño al pedacito de mar, porque sabe que aquí cualquiera sabe pero la pregunta no es todo, cuando tenemos 4.000 casas nuevas, cuando tenemos un tremendo estadio, cuando vamos a tener un cipote de aeropuerto, y como aquí los servicios públicos están concesionados, yo creo que vale la pena, que va a ser un problema para usted, señor alcalde, exigirle a esas concesiones que presten un mejor servicio para no tener los problemas que tenemos en este instante, que todos los días hay quejas por malos servicios. Sí, todo siempre tiene que mejorar, y en el caso de las concesiones, recuerde que hemos suscrito planes de mejoramiento con la de aseo, con la de malla vial y con la de acueducto y alcantarillado. Con la de malla vial es lo que permitió lograr unos recursos que en principio no estaban planteados para hacer repartido de la ciudad. Con la de aseo, pues un plan de mejoramiento con nuevos vehículos y unos procesos de recolección mejorados. Sin embargo, ahí hay dificultades, ya le hemos exigido un nuevo plan de mejoramiento para poder considerar levantar una sanción que se les ha impuesto. Un plan de mejoramiento radical. Y en el caso de acueducto y alcantarillado, también tenemos un plan de mejoramiento con Metro Agua, pero aquí también tenemos que pensar en soluciones más estructurales, de nuevas fuentes, de nuevas plantas de tratamiento, y para eso, entonces, por eso estamos buscando recursos para los planes maestros. Eso, sin duda alguna, debe preparar de mejor manera la ciudad a futuro. Todo esto va requiriendo mejores servicios públicos. Una ciudad sin agua, pues obviamente no tiene oportunidad de crecer, pero es parte de la tarea en que estamos trabajando, créanme. Solo que hoy la buena noticia para Colombia es despegó el aeropuerto, hay un nuevo aeropuerto para celebrar en grande nuestros 500 años, y obviamente tiene que venir todo lo demás, pero debemos regocijarnos, estar contentos, porque de Santa Marta hoy para el país salen buenas noticias.